historia medio romántica. Vamos a hablar de la importancia del sistema endocannabinoide en el tratamiento del dolor crónico. Es una definición que probablemente la hayamos visto mucho a lo largo de la mañana y según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la define o lo define como una experiencia desagradable resultante de una lesión tisular que puede ser real o no y que usualmente el paciente lo describe dependiendo de la intensidad de la lesión. Es un cuadro difícil, no solo modifica el aspecto familiar, sino el entorno en el que el paciente se desenvuelve. Ha sido declarado de interés público, es un problema de salud pública, de hecho dentro de los derechos fundamentales de los pacientes se considera la erradicación misma del dolor. Un dolor no resuelto implica todas estas cosas que ustedes pueden ver aquí, desde una reducción de la capacidad de los pacientes, disminución en los ingresos, fatiga, disfunción sexual, ruptura marital, riesgo de suicidio, depresión, insomnio, baja autoestima, etcétera, etcétera. Quisiera hablar un poquito en este momento sobre la diferencia de dolor agudo y de dolor crónico, que siempre, sobre todo los anestesiólogos, nos preocupamos mucho por el dolor agudo postoperatorio y no tanto por el dolor crónico. Y hay que ver varios aspectos. El aspecto de la duración, 6 meses en el caso del agudo, algunos hablan de 3 meses, y en el caso del dolor crónico postoperatorio, de lo cual le iba a hablar, ya se habla que 2 meses después se considera un dolor crónico. Y podemos seguir viendo las causas, las finalidades, el estado emocional, la conducta, los tratamientos que es lógico y efectivo en el caso del dolor agudo, y empírico y variable en el caso del dolor crónico. Y así sucesivamente, llegando hasta la dependencia y la tolerancia, que usualmente no ocurre en el dolor agudo, pero puede ocurrir en el dolor crónico, sobre todo cuando se usan opioides, y el nivel de comportamiento. La primera vez que se habló de cannabis, de marihuana para el uso del dolor, hace alrededor de 37 siglos, 327 a.C., especialmente en China, y se utilizaba para aliviar la dismenorrea. A finales de los años 60, con el boom de los hippies y el alto consumo de marihuana, se identifican estas sustancias que se llaman cannabinoides, donde está el tetrahidrocannabinol, que es el buque insignia, es el prototipo, el cannabidiol y el cannabinol. Nombre científico, cannabis sativa, una droga que está distribuida, una planta, vamos a llamarle así, en todo el mundo. Y hay otros cannabinoides que también están presentes en la planta. Les decía que el del tetrahidrocannabinol o delta 9 tetrahidrocannabinol es el buque insignia, es el prototipo, es con la cual se comparan las demás drogas. Y aquí tenemos la farmacocinética, su biodisponibilidad, pues se une mucho a proteína con una fracción libre muy baja, un metabolismo mayormente hepático, una vida media prolongada, puede ser hasta de 25 a 36 horas cuando se da vía oral. Vemos su excreción, va mayormente en heces, y los metabolitos activos. Se sabe que constituye un fármaco psicoactivo, vamos a ver más adelante, y ahí está su fórmula química, su peso molecular. Entonces, se conoce con el nombre de sistema endocannabinoide a los receptores, que vamos a ver más adelante, y a los ligandos o sustancias producidas por el mismo organismo que estimulan estos receptores. Hay 2 fundamentales, que es el ácido araquidónico, que es la etanolamida del ácido araquidónico, que se conoce con el nombre de anandamida. Viene de un vocablo, del vocablo ananda, que es un idioma, el sánscrito, que es un idioma que usa el clérigo hindú, y que es uno de los 22 idiomas oficiales de la India, dicho sea de paso. Tenemos el 2-araquidonilglicerol o 2-AG, que abunda en ciertas regiones del cerebro y que actúa también, tiene mayor afinidad por los receptores cannabinoides tipo 2, aunque también actúa sobre los receptores tipo 1. El primero, la anandamida, tiene un efecto más directo sobre los receptores tipo 1.
La IBIMO fue descrita en el 1992, relativamente hace poco. Ambas, la anandamida tiene más efectos sobre el sistema nervioso central, y en la periferia tiene que ver mucho con la parte inmunológica, aunque no es el objetivo de esta charla, pero sí surte un efecto muy importante. Estos son otros ligandos que se han identificado. Aquí tenemos algunos cannabinoides sintéticos y tenemos también antagonistas. Estos se están utilizando mucho para el tratamiento de la obesidad, de los cuales vamos a ver más adelante lo que es la nabilona y el dronabinol, que tienen mucho uso en la actualidad. Estos son los famosos receptores. Tenemos los CB1, que están básicamente en el sistema nervioso central, sustancia gris periaqueductal, cerebelo, hipocampo, hipotálamo, corteza cerebral, médula espinal, y tiene que ver más con lo que es la modulación de la neurotransmisión. Los CB2 están en el tejido linfático, vasos, los ganglios, y tiene que ver más con lo que es la regulación del sistema inmunológico. Aquí en esta gráfica podemos ver el ligando y la predilección que tienen por las diferentes estructuras nerviosas. Por ejemplo, la médula espinal tiene mucha afinidad en el tallo cerebral, como vamos a ver más adelante, por lo cual tiene un efecto importante en lo que es el control del vómito. Haciendo un pequeño recuento, aquí vemos las funciones de los ganglios grises basales, que son las estructuras nerviosas, todas estas donde actúan los cannabinoides. El cerebelo coordina movimientos, hipocampo aprendizaje, corteza cerebral funciones cognitivas. Este núcleo gris tiene que ver con el centro de la recompensa y es lo que define la parte de la dependencia del fármaco sobre la médula espinal, tronco encefálico, etcétera, etcétera. Tiene otras funciones: tetrahidrocannabinol, cannabinol y cannabidiol. Son anticonvulsivantes, regulador de la temperatura, antiasmático, relajante muscular, inducen al sueño, son neuroprotectores, inducen a la angiogénesis, disminuye la presión intraocular y la proliferación de células malignas. Sobre todo estos pacientes, pacientes oncológicos, aparte de su efecto analgésico, pudiera ayudar mucho en este aspecto también. El mecanismo es un mecanismo sumamente sencillo. Es el mecanismo de feedback positivo. Cuando se genera un potencial de acción, que la neurona presináptica segrega los neurotransmisores a la hendidura sináptica para que se conecte con la segunda neurona, que es la neurona posináptica. Ahí en ese momento es que se produce la liberación de los endocannabinoides. Y a este proceso se le denomina supresión inducida por despolarización. Explico. Cuando ocurre, por ejemplo, en una neurona que va a producir GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, o cuando ocurre con la secreción de glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, en ese momento es que ella puede suprimir la aparición en grandes cantidades o no de estos neurotransmisores e inducir a los efectos que estos provocan. Podemos decir entonces que será un efecto coadyuvante o potencializa el efecto de los neurotransmisores mismos. Tiene muchas ventajas: regula la respuesta al estrés y la sensación dolorosa, como hemos visto, al sueño, la regulación de la temperatura y al mecanismo de recompensa. Eso tiene que ver mucho con lo que es la parte de la dependencia de la droga. Neuroprotección, como hemos visto, tiene un efecto importante sobre la isquemia cerebral y tiene muy buenos resultados en la esclerosis múltiple, en la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer. Se ha encontrado en los productos, en los bebés que tienen una labor de parto muy difícil, una alta concentración del 2-AG
y se ha propuesto que su efecto es para la protección cerebral. Aumenta la actividad enzimática de los astrocitos y ayuda mucho con lo que es el aporte energético del sistema nervioso. Como les decía, cuando se produce una isquemia y las fosfolipasas activan esas cascadas que todos conocemos y se produce el daño cerebral por la gran cantidad de calcio. Entonces, ¿qué hacen los endocannabinoides? Activan estos canales de calcio para disminuir la proliferación de ellos, así protegen al cerebro y al sostén del sistema nervioso sobre posibles daños. Aquí vemos más o menos lo mismo, pero sobre todo con lo que es los tejidos neoplásicos, con los cánceres específicamente. Se ha determinado que inhiben el crecimiento de las células tumorales y disminuye también lo que es la vascularización. Mediante esos dos mecanismos pudiera o puede ayudar en lo que es la propagación de la enfermedad. Se ha visto que en los pacientes que tienen lesión del plexo braquial hay una proliferación de los receptores cannabinoides, como vamos a ver en algunos estudios más adelante. Y sobre el dolor neuropático y dolores de larga duración, dolores crónicos, estos fármacos, estos medicamentos que vemos aquí, tienen un efecto sumamente importante. De los estudios que les hablaba. Aquí tenemos diferentes tipos de estudios, pacientes con HIV, se usaron 50 pacientes en el primer caso, se utilizó marihuana fumada durante 5 días y los resultados han sido buenos. Ahí hemos visto, por ejemplo, la lesión del plexo braquial con tetrahidrocannabinol más cannabidiol, el Savitex, vamos a verlo ahora, y durante 2 a 3 semanas y tuvo una reducción significativa del dolor. Y así sucesivamente. Hay suficiente evidencia científica al día de hoy que afirma que estos medicamentos tienen muchas capacidades y son muy prometedores. Savitex, lo que le hablaba hace un momentito, aquí se han hecho 5 estudios con un buen número de pacientes y con muy buenos resultados. Tienen muchas ventajas sobre los opioides, no tienen efecto techo. Sabemos que solo algunos opioides cumplen con esta característica. Se puede coadyuvar con AINE, fármacos adyuvantes, como antidepresivos tricíclicos, etcétera, etcétera. Tienen mucha importancia en lo que es el tratamiento del dolor agudo postoperatorio y el dolor crónico. Y se ha determinado que pacientes que han sido tratados con Savitex en su dolor agudo postoperatorio no han desarrollado dolor crónico postoperatorio. Y es una herramienta también para aquellos pacientes que son consumidores de opioides. Es una alternativa, así no volver a ponerlos en contacto con la droga. Y pueden ser administrados por diferentes vías, incluso la inhalatoria. Son buenos en el tratamiento del dolor moderado e intenso, se obtienen mejores resultados analgésicos y menos efectos secundarios. Estos son los preparados que están en el mercado: el pronabinol, nabilona y el spray de tetrahidrocannabinol y cannabidiol, que es el Savitex. Ahí vemos las indicaciones. Se comenzaron a utilizar básicamente para los pacientes con SIDA que tenían caquexia y anorexia, y sus efectos analgésicos también han sido muy provechosos, sobre todo cuando se usan como opioides. Tiene eficacia también en el tratamiento de la esclerosis múltiple y de algunas patologías de dolor crónico que cursan con mucha espasticidad muscular. Hay en algunos sitios donde se expende la droga como tal. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, creo que hay unos 18 estados aproximadamente. No se recomienda el uso crónico del cannabis fumado para el dolor crónico por
las mismas implicaciones y o los mismos daños que hace el tabaco, lo hace la marihuana, el parénquima pulmonar, y también porque no es tolerado muchas veces por los pacientes. El tetrahidrocannabinol, que es la sustancia mayormente psicoactiva, lo que se está haciendo hoy en día es modificando genéticamente muchas plantas de cannabis para que tengan menos tetrahidrocannabinol y más cannabidiol y más cannabinol, con la finalidad de disminuir la fase adictiva y mejorar la parte del dolor. Ese es el famoso Savitex, ahí lo vemos. Las concentraciones vienen aerosol. Pienso que es una vía fácil, rápida, no dolorosa y asequible. Aquí vemos los fármacos, estas son las presentaciones comerciales, algunas de las que están disponibles en Estados Unidos, en Canadá, Europa, Chile, en Latinoamérica, está en Honduras, Argentina, Costa Rica y México. Ojalá que no nos dure mucho tiempo para llegar a nuestro país. Muchísimas gracias.